Bienvenidas, bienvenidos a nuestro festejo por el Día Internacional de la Mujer. Estamos súper emocionadas con las presentaciones de hoy. Quiero agradecer a nuestros colegas de todo el mundo que se están sumando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No se me ocurre mejor manera de festejar el Día Internacional de la Mujer y vamos a hablar de las herramientas de evaluación y la calidad de vida relacionada con la salud para mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. Yo soy John Rocellini, soy miembro de la Federación Mundial de la Hemofilia y soy presidenta del Comité de Mujeres y Niñas con Trastornos de la Coagulación. Y además trabajo en la Fundación Nacional de Enfermedades Hemorrágicas de los Estados Unidos. Ustedes ya han estado aquí, veo muchas caras conocidas, veo a muchos amigos en línea, pero para quienes no lo saben, tenemos interpretación simultánea, así que tienen que seleccionar el idioma que prefieren ahora. El idioma, si tienen una laptop, lo podrán ver, lo podrán seleccionar en el teléfono también. Para las computadoras y laptops y tablets, fíjense que tienen que elegir el idioma. Si hablan inglés, igualmente elijan el canal en inglés, dado que tenemos una presentación en español. Así que ahora mismo todos elijan su idioma para poder escuchar todas las presentaciones. También tenemos la opción de silenciar el audio original para que no les moleste escuchar los 2 idiomas al mismo tiempo. Para los teléfonos celulares, misma información, levemente distinta. Van a ver que hay 3 puntitos en la parte inferior del teléfono, pueden hacer clic ahí y seleccionar el canal de interpretación. Tenemos interpretación en inglés, español, ruso, francés y árabe. Pueden ver ahí los distintos idiomas. Y si quieren formular preguntas, como queremos que haya una sesión de preguntas y respuestas al final de todas las presentaciones, para formular preguntas, por favor, seleccionen el icono de preguntas y respuestas, Q y A. Escriban ahí sus preguntas y las vamos a contestar al final. Queremos ver, que estamos emocionadas por ver cuáles son las preguntas que tienen y nos aseguraremos de darles respuesta. Bueno, ya les di la bienvenida. Estoy muy emocionada por las presentaciones de hoy. Ahora pueden ver aquí la agenda para el día de hoy. Vamos a hablar de qué son las herramientas de evaluación de las hemorragias y cómo afectan a las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. Y una vez que entiendan cómo las utilizan los profesionales de la salud, pueden ver también cómo pueden utilizarlas ustedes mismas para hacer su propio cabildeo. Estas son nuestras oradoras de hoy. Estoy tan contenta de dar la bienvenida a Joanna Davis del Reino Unido, a Megan Pike de Canadá, a Victoria Price de Canadá, a Aizat Aidarbekova de Kirguistán, Amanda Brito del Pino de Uruguay y yo, John Rotellini de Estados Unidos. Vamos a empezar. Vamos, por favor, a la próxima. Tenemos una encuesta sobre salud. Pero antes de pasar a la encuesta, quiero presentar a nuestra primera oradora, Joanna Davis. Después de graduarse de la Universidad de Glasgow, la doctora Joanna Davis hizo una formación especializada superior en Londres, hizo un máster de investigación y se doctoró en el University College de Londres. Entre sus trabajos de investigación está el NIPD para hemofilia y la mejora de los resultados del embarazo y la evaluación de la endometriosis en mujeres y niñas con trastornos de la coagulación hereditarios. Recientemente completó una beca en medicina fetal en el Royal Free Hospital de Londres y una formación avanzada en ginecología aguda y embarazo precoz en el St. George's University Hospital de Londres. Por favor, contesten la encuesta, indiquen si están aquí como profesionales de la salud, como personas con trastornos de la coagulación, como personal o voluntarios de una ONM, como reguladores o quienes pagan como representante de la industria o si están aquí por otra razón. Pueden hacer clic ahora para contestar la encuesta. Les damos un par de minutos.
Si podemos pasar a la próxima. ¿Cómo vamos con la tasa de respuesta? Veo que tenemos a nuestros profesionales de la salud muy presentes, lo mismo que las personas con trastornos de la coagulación y el personal y voluntarios de la ONM. También veo representantes de la industria. Muchas gracias por estar aquí. Tener toda una comunidad que apoya a mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, no importa cuál identifiquen que es su rol. Nosotros no podemos hacerlo de manera individual, no lo podemos hacer solas, sino que tenemos que trabajar todas juntas con el mismo objetivo. Ahora sí, Joana, te paso la palabra y nos vemos al final de tu presentación. Hola, muchas gracias por invitarme a dar esta presentación sobre la evaluación de las hemorragias y las herramientas que miden la calidad de vida relacionada con la salud. ¿Qué son estas herramientas? Son herramientas útiles que podemos utilizar para evaluar la gravedad de los trastornos de la, hemorrágicos, sobre todo cuando se trata de un sangrado menstrual abundante. También pueden resultar útiles cuando se presenta una mujer o niña con una menstruación muy abundante para determinar si tiene un trastorno subyacente. ¿Alguien puede pasar las diapositivas para mí, por favor? Gracias. Se pueden utilizar para discriminar qué mujeres pueden tener un trastorno de la coagulación y cuáles pueden requerir una investigación. Por eso contamos con esta herramienta que permite determinar los síntomas hemorrágicos. Esto resulta muy útil. Y también estas herramientas se utilizan para la investigación, la práctica clínica, para ayudar a evaluar la eficacia de los tratamientos. Próxima, por favor. ¿Cómo hacemos para cuantificar la pérdida de sangre durante la menstruación? En los años 80 había un estudio llamado el método de hematina alcalina. Se hizo un estudio con mujeres a las que se les iba a hacer una histerectomía debido a sus sangrados menstruales tan abundantes. Ese era el único tratamiento disponible en esa época, una histerectomía. Entonces, se empezaron a reunir todos estos productos sanitarios de un determinado periodo. Se ha llegado al extremo de si uno tenía un tampón, tenía que recolectar todo lo que había utilizado durante el periodo. Luego todo esto se presentaba para su análisis. Lo que se hizo, se disolvió todo eso. Ahí se dividió la hemoglobina en hematina y se usó espectrometría para observar, y de esta manera pudieron cuantificar la pérdida de sangre menstrual. Entonces se llegó al criterio de 80 mililitros, diciendo que eso era demasiado. En este estudio se dijo que 5 de las 21 que iban a tener histerectomía no tenían un sangrado menstrual abundante y por lo tanto no era necesaria la histerectomía. Después vamos a volver a hablar de este tema. Bueno, hubo otros métodos para tratar de evaluar la cantidad del sangrado menstrual. Vemos una diferencia entre una medición subjetiva y objetiva. La subjetiva puede ser muy individual, depende de la percepción de la persona, de cómo son sus periodos. Y por supuesto, en familias con trastornos de la coagulación hereditarios, a menudo se puede dar el caso de que como la madre tiene una menstruación abundante y la tía también, uno puede percibir que eso es lo normal y que no es demasiado abundante y viceversa. Si están acostumbrados a periodos muy leves y se ponen muy abundantes después de tener varios hijos, eso también puede ser una indicación. Pero se puede hacer algo más objetivo, pero no se puede pedir a las mujeres que cada vez que tienen su periodo tengan que demostrar que lo tienen cuantificando la cantidad de sangre. Por eso surgieron otros mediciones, como por ejemplo el Pictorial Bleeding Assessment Chart, el PBAC,
Seguramente algunas de ustedes lo han utilizado. Este es un gráfico en el que se les pide a las mujeres que documenten la cantidad de elementos que han utilizado para la menstruación, toallas, apósitos, tampones, y que hagan un puntaje. Sabemos que un puntaje mayor a 100 está correlacionado con una menstruación abundante. Se han utilizado distintos cortes, a veces se habla de más de 87, que se vincula con anemia. Esto es algo que se podía hacer de forma prospectiva. Uno le daba esto a las mujeres y les pedía que lo hicieran durante 3 meses. El tema es que las mujeres podían estar un año esperando para ver al ginecólogo, y entonces cuando iban a empezar el tratamiento, en realidad era un poco tarde, lo ideal es comenzar el tratamiento antes. Por lo tanto, hacer una evaluación de 3 meses parecía demasiado largo y era frustrante y podía llevar también a demoras. Próxima, por favor. Ahora tenemos una aplicación que es más conveniente. Esto lo pueden utilizar ustedes para hacer su propio cabildeo. Cuando van al ginecólogo pueden decirle, miren, yo ya estuve reuniendo mis datos en el PBAC. Esto es útil para los profesionales de la salud y también para las mujeres, para que puedan ver la respuesta que han tenido al tratamiento. Por ejemplo, si hubo medicación, por ejemplo, si están tomando la píldora o ácido tranexámico, hacen el puntaje PBAC y dicen, bueno, mi PVAC no ha cambiado mucho, así que esto no está funcionando, necesito algo más. Sin embargo, este criterio de 80 mililitros, ¿realmente importa? ¿Es la cantidad lo que importa o el efecto que tienen estas menstruaciones tan abundantes en la calidad de vida? Sabemos que la menstruación abundante tiene un impacto muy profundo en muchos aspectos de la vida de las mujeres. Puede limitar sus actividades diarias, puede implicar tiempo perdido, que se pierdan días de trabajo o de estudio, puede tener efectos psicosociales adversos. Y es importante que cuando una mujer se presenta con estos, nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que incluir todos estos elementos. También, por supuesto, la anemia que necesita tratamiento. Y también conocemos ahora la carga financiera de una menstruación abundante. Lo que muchas mujeres sufren lo que denominamos pobreza menstrual, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando una mujer se presenta con una menstruación abundante. En años recientes se ha hecho el esfuerzo por tratar de evaluar esto. Esto nos permite medir la cantidad de pérdida de sangre y cómo impacta en nuestra calidad de vida. Por un lado está este cuestionario llamado cuestionario Samantha, que tiene 21 preguntas específicas y 6 de ellas tienen mucho que ver con evaluar la calidad de vida y el impacto que tiene en su calidad de vida. Pero estas, sin embargo, fueron difíciles de discriminar. Y hay otros ejemplos en que empezamos a verlo. Entonces tenemos estas herramientas de evaluación que son importantes para evaluar la cantidad de pérdida o de sangrado menstrual. Pero la pregunta más importante para nosotros como médicos es, ¿qué impacto tiene esto en la calidad de vida? Porque en definitiva, lo que importa es eso, el tratamiento no está destinado a bajar el puntaje en PVAC, sino en que la persona, la mujer, se sienta mejor. Esto nos lleva entonces a la presentación que va a hacer ahora Megan. Muchas gracias. Sí, tienes razón. Voy a presentar a nuestras próximas 2 oradoras y vamos a empezar con la doctora Megan Pike, que es profesora adjunta de la Universidad Dalhousie y hemato-oncóloga pediátrica en el Centro de Salud IWK en Nueva Escocia, Canadá. Los intereses clínicos de la doctora Pike incluyen la oncología de tumores sólidos y la preservación de la fertilidad. Sus investigaciones incluyen las medidas de resultados comunicadas por los pacientes y las repercusiones del tratamiento del cáncer en la salud reproductiva y menstrual. Es una apasionada defensora de la equidad menstrual y en 2021 lanzó una aplicación llamada We Thrive, que permite identificar adolescentes con sangrado menstrual abundante. Luego de Megan vamos a escuchar a Victoria Price, que es la jefa de división de hematología oncología pediátrica del centro IWK
y profesora en la Universidad de Dalhousie en Nueva Escocia, Canadá. Sus intereses de investigación incluyen los resultados para la salud y la evaluación de costos de los trastornos de la coagulación en mujeres y niños, los cuidados de apoyo en hematología y oncología pediátrica y el tratamiento de anomalías vasculares en los niños. Les agradecemos a ambas por su presencia. Megan, tienes la palabra. Gracias por invitarme y por la amable presentación. Feliz Día Internacional de la Mujer. Es muy emocionante ver personas de todo el mundo, de muchos países que espero visitar algún día. Espero que sigamos en contacto. Tengo algunos conflictos de interés para declarar. Voy a presentar mi aplicación más tarde. Eso fue financiado por la Sociedad de Hemofilia Canadiense con una beca de investigación. Y también quiero decir, aunque me pidieron que presentara sobre mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, soy pediatra y por lo tanto mi experiencia tiene que ver con cómo afectan las menstruaciones abundantes a las adolescentes. No soy experta en la calidad de vida para las mujeres, aunque por supuesto vamos a hablar de todos estos temas. Tengo algunas preguntas para hacerles, unas encuestas que quiero que me contesten. ¿Cuál piensan que es la prevalencia de la menstruación abundante en las adolescentes? Ahí pueden ver y pueden votar. ¿Cuál es la prevalencia de las menstruaciones muy abundantes en las adolescentes? No veo las respuestas. Ahí están. El 30% dijo que es 20 a 30, el 43 dijo, perdón, 30, 40, 43 dijo del 20 al 30 y el 13% dijo de 10 al 20%. Bueno, sigan conectados que ya les diré cuál es la respuesta correcta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es la mejor definición que tenemos hasta ahora de lo que es un sangrado menstrual abundante, una menstruación abundante o muy abundante? Una pérdida de sangre mayor a 100 mililitros por ciclo, una hemorragia que interfiere con la calidad de vida, la presencia de deficiencia ferropénica o anemia, o la menstruación de cualquier persona que tenga un trastorno de la coagulación. ¿Cuál de estas es la mejor definición de una menstruación muy abundante? La respuesta principal es el sangrado que interfiere con la calidad de vida, 47%, pérdida de más de 100 mililitros, es 31%. Bueno, también hablaremos de eso hoy. Hoy vamos a definir el sangrado menstrual abundante, vamos a hablar del impacto que tienen estas hemorragias en la calidad de vida. La doctora Javis habló de las maneras en que podemos identificar en la práctica este tipo de hemorragias. Quiero agregar una cosa más, que es el Adolescent Menstrual Bleeding Questionnaire, el AMBQ o cuestionario de sangrado menstrual de las adolescentes. Esto lo pueden utilizar en su vida y en su práctica clínica. Es una herramienta muy útil. Voy a hablar del uso clínico de la MBQ y su incorporación en una aplicación llamada We Thrive, que está disponible en Canadá para las adolescentes. Ya hemos tenido una presentación de las definiciones y las dos más comunes de las que solemos hablar son un puntaje PVAC mayor a 100, esto ya lo hemos visto, o bien la definición del NIH que habla de una pérdida excesiva que interfiere con la calidad de vida física, emocional, social y material de una mujer o una niña. Entonces tenemos las mediciones objetivas de la pérdida de sangre, pero podemos hablar de la manera en que este sangrado abundante afecta la calidad de vida de las mujeres. A mis pacientes, yo siempre les digo que el periodo no debería impedirles hacer nada
que deseen hacer. No puede haber ninguna cosa que no puedan hacer debido a la abundancia de su sangrado menstrual. Aquí tomé algunos datos hablando de la calidad de vida en los adultos. Hablamos de las visitas a los ginecólogos y la evaluación de estos periodos. Quisiera dividir esto en distintos campos. Tenemos el campo físico, el psicosocial y el profesional. Como dijimos, una menstruación abundante puede llevar a una deficiencia ferropénica con o sin anemia, pero se puede tener una menstruación abundante sin anemia. Y la idea es detectarlo, tratarlo antes de que se haga un problema, que se convierta en una deficiencia o una anemia. Y en cuanto a los impactos psicosociales sobre la calidad de vida, hablamos del miedo de manchar la ropa. Algunas mujeres sienten que no pueden salir de casa durante esos días, durante el periodo. Esto puede llevar a la pérdida de días de trabajo, a una menor productividad cuando están en el trabajo, porque tienen que ir a cada rato a cambiarse sus productos sanitarios. Vi una serie de estudios que calculan que el impacto económico de las menstruaciones muy abundantes en todo el mundo llega de 1.000 a 12.000 millones de dólares. Es muy difícil, por supuesto, calcular esto, pero esto nos da una idea de cuál puede ser el impacto del problema. El menstruado abundante en las adolescentes las afecta de manera muy similar. Y para responder esa primera pregunta, el 37% de las adolescentes experimentan un sangrado menstrual abundante. Esto es casi 40%. Y yo sigo sosteniendo que esto seguramente está subrepresentado porque es muy difícil detectar las menstruaciones abundantes y muchas personas se sienten incómodas cuando tienen que informar sobre sus periodos. Esto es una señal justamente de una situación subyacente. Yo digo que es vital y que nos puede ayudar a diagnosticar situaciones médicas. El impacto físico de este sangrado menstrual abundante es igual para los adolescentes como para los adultos. El impacto social, las niñas que hemos entrevistado en el 2017 unánimemente dijeron que tenían miedo al bullying, especialmente para cuando se manchan y se ve en su ropa exterior. Así que este era un tema importante. Muchas niñas también tuvieron que pensar en tener que llevar más ropa, otra muda de ropa a la escuela para cambiarse. Y disculpen que hay un error acá en la transparencia. Y en cuanto al impacto profesional para los adolescentes, nos gusta preguntarles acerca del impacto de este sangrado abundante en la escuela, en los deportes y muchas niñas que tienen esto han tenido que dejar de ir a la escuela o su desempeño se ha visto disminuido. Y esto es importante. Y me encanta que la doctora Davis habló de todo lo que es el impacto financiero. Esto es algo que se omite muchas veces de los exámenes cuando hablan de cómo afecta la calidad de vida este sangrado abundante. Fue una motivación detrás de este estudio que publiqué hace unos años con el doctor Price y con la doctora Price y un estudiante que miden de manera formal la pobreza menstrual en adolescentes en nuestra provincia de Nueva Escocia. Lo que hicimos fue desarrollar nuestro propio cuestionario para adolescentes. Lo hemos convalidado, los resultados van a estar publicados en Pediatrics and Child Health en las próximas semanas. Lo que hicimos fue armamos un cuestionario basados en versiones publicadas anteriormente, pero nos concentramos en las preguntas, en aquellas que se aplican en un contexto de un país desarrollado. Y entonces lo que hicimos, lo dispersamos en un canal de los medios sociales durante un periodo que estaba dedicado a los adolescentes y esta encuesta se lanzó a través de las redes sociales. Tuvimos más de 400 respuestas de adolescentes en Nueva Escocia y los resultados fueron muy importantes. Casi 2/3 de los adolescentes en Nueva Escocia no podían comprar productos menstruales. El 70% indicaron que se sentían avergonzados de solicitar o de comprar productos para la menstruación y más de la mitad se preocupaba sobre cómo obtener esos productos cuando ya no tenían más.
y esto a veces se preguntan qué hacen, si los tienen en su casa o dónde, porque se preocupan cómo van a poder comprar ese producto cuando ya no les queda más. O sea que hay una prevalencia de pobreza menstrual en los adolescentes y esto fue muy sorprendente. Esto también fue muy sorprendente y preocupante que el 37% o más han utilizado papel de diario, trapos como alternativas, y no es porque por la accesibilidad, sino por una falta de asequibilidad de estos productos. Más del 20% tuvieron que lavar los productos descartables para su reuso, no por un impacto ambiental, sino que no podían darse el lujo de comprar más productos. Y por supuesto, aquellos que tienen una menstruación abundante, por supuesto, van a necesitar más productos que no solamente tienen que se mancha la ropa, sino a veces también el colchón, y todo esto implica más pobreza menstrual. Es un impacto no solamente a las mujeres, sino también a las niñas. Por lo tanto, tenemos un rol, un papel como prestadores clínicos para ver cuál es esta práctica, ¿no es cierto? Esta práctica clínica, cómo lo podemos identificar. La doctora Davis lo mencionó y seguimos luchando sobre cuál es el mejor método. He trabajado con mi equipo en Hemofilia Canada para tratar de desarrollar junto con Natalie Filbert, para ver, para los prestadores de atención primaria en el consultorio, en vez de solamente decir cuándo fue su última menstruación o cómo son sus menstruaciones, sus periodos, una pregunta de seguimiento, o sea, poner un póster en el consultorio que hace una lista de lo que yo llamo las alertas rojas de este sangrado menstrual abundante. Estos se tomaron en realidad de libros médicos de cuando yo era estudiante, pero también de la bibliografía, como el cuestionario Samantha que vimos esta mañana. Y entonces tiene una regla mnemotécnica, como ven. La primera, la palabra es period en inglés, o sea, si tienen muchos coágulos, el sangrado, si es más de 7 días, si se restringen las actividades, si les lleva 1 hora o más para lavar los productos, si tienen mucho sangrado a la noche, si tienen que duplicar la cantidad de productos que se utilizan o si se mancha la ropa. Si ustedes responden sí a cualquiera de estas preguntas, implica más investigación por parte de un prestador. Hay otras formas también de identificar ese sangrado abundante en la práctica. A veces utilizamos otros de sustituto para ver lo que es el hemograma completo, los estudios férricos o el PVAC. Me gusta saberlo antes de contribuir a lo que sería la anemia o a la deficiencia férrica. Muchos han utilizado el PVAC, les voy a mostrar algunas maneras de utilizarlo de manera más eficiente. Claro que existen mediciones genéricas de calidad de vida, como los calidad de vida pediátrica, los PETS-QL, para ver cuál es la calidad de vida pediátrica. Pero cuando hablamos de sangrado abundante, necesitamos una herramienta que es específica a la enfermedad para ver el impacto sobre la calidad de vida. Esto fue publicado por la doctora Madison en el 2015, para la doctora Matheson en adultos, que ella redactó un cuestionario de sangrado menstrual para mujeres mayores de 18 años. Este cuestionario tiene 4 dominios: dolor, historia de sangrado, cuantificación, predictibilidad de sangrado y también la calidad de vida y el sangrado relacionado con la calidad de vida para identificar lo que implica el impacto que tiene el sangrado abundante en la calidad de vida. No solamente decir que son periodos abundantes. En el 2017 mi equipo y yo comenzamos a desarrollar y validar este cuestionario para los adolescentes y lo llamamos entonces el cuestionario de sangrado menstrual para adolescentes, el AMBQ. Lo utilizamos junto con el PVAC para integrarlo a una aplicación para los adolescentes que se llama We Thrive. Ahora voy a hablar más en detalle. Para poder desarrollar entonces este cuestionario para adolescentes, repasamos y revisamos el de la doctora Matheson
Pearson, y lo utilizamos para adolescentes, y lo hicimos con un grupo, un focus group, con 5 adolescentes, hicimos entrevistas y recibimos feedback. Después tratamos de evaluar la validez, la confiabilidad y la capacidad de respuesta. Esto se hizo en 2 etapas. La primera etapa se dedicó a desarrollar justamente el cuestionario para adolescentes. La segunda etapa era para testear sus propiedades de medición. Como ya mencioné, para desarrollar este cuestionario para adolescentes, nos reunimos con 5 adolescentes que tenían, por supuesto, menstruaciones abundantes, y sustituimos 3 palabras, em, entre 2 o 3 preguntas, para que sea mejor para los adolescentes esta herramienta, quiero decir. En vez de utilizar producto sanitario, lo cambiamos por tampón o apósito. En vez de decir a una incontinencia leve, dijimos, bueno, un pañal de adultos. Esto sugirió unánimemente que agreguemos otra pregunta a esta herramienta para ver si había bullying, si las molestaban cuando utilizaban otros productos, y si había manchado en su ropa exterior. O sea que la herramienta tenía 21 preguntas para medir justamente el impacto de este sangrado abundante en adolescentes. Durante los próximos 3 años, ya hace 5 años en realidad, increíble cómo pasa el tiempo. Hicimos la reclutación de adolescentes en 2 grupos, con y sin sangrado abundante. Excluimos a aquellos con enfermedades, digamos, crónicas, como si tenían hipotiroidismo o inflamación intestinal u otros que pueden impactar el sangrado menstrual, porque queríamos que sea lo más específico posible con respecto al impacto del sangrado abundante que le da de vida y otras condiciones médicas. Administramos 3 cuestionarios en 2 puntos distintos: el de adolescentes, el otro, de calidad de vida pediátrica, muy convalidado, una herramienta utilizada en la bibliografía pediátrica, y también el PVAC. Los controles, la población control, eran aquellos que no tenían un diagnóstico conocido de tener un sangrado abundante. Completamos estos cuestionarios y 1 o 2 meses más tarde, con el próximo periodo, y aquellos que tenían un periodo más abundante lo hicieron al inicio y a los 6 meses. Calculamos la validez utilizando la correlación de Pearson para evaluar la confiabilidad de esta herramienta, utilizando correlación interclase, el ICC, y ver un modelo, el efecto de este modelo con aquellos que tenían y los que no tenían sangrado menstrual abundante. También hubo en total 52 participantes con una edad media de 14,7 años, 32 controles y 20 que tenían ese sangrado menstrual abundante. En los scores de cuantificación, el cuestionario en adolescentes de 0 al 77 tenían un score más elevado, aquellos que tenían un sangrado abundante. Y acá vemos todos los resultados. Había una correlación moderada entre los scores del AMBQ y la calidad de vida pediátrica, el PETS-QL. Sugiere que hay una relación entre el sangrado abundante y calidad de vida, que es específica a la menstruación. Por lo tanto, no queríamos que haya una correlación demasiado fuerte en cuanto a la medición genérica de calidad de vida. Queríamos que sea moderada la correlación para justificar justamente la necesidad de tener una medición específica de calidad de vida. Luego había mucha confiabilidad, y fue testeada y retesteada. Y analizando los datos, un score mayor a 30 en el MBQ identificaba a aquellos que tenían sangrado abundante con una discriminación excelente, con una especificidad de 84%, que es similar a la especificidad del PVAC. Las conclusiones fueron entonces que la MBQ era válido, era confiable para evaluar la calidad de vida en adolescentes con sangrado abundante, y también de hecho podría asistir a los clínicos para identificar a aquellos que tienen sangrado abundante, y lleva unos 10 minutos para completar el cuestionario. Se puede hacer en el consultorio. Los próximos pasos para la MBQ es establecer su capacidad de respuesta, la validad de la herramienta, responder a cambios del impacto del sangrado menstrual en calidad de vida antes y después de la intervención. Y estamos terminando del recabar datos sobre dicho análisis.
y ya he traducido y he validado la herramienta en francés, francés canadiense, y por supuesto puede estar disponible en otros idiomas para aquellos que desean utilizarla. Por lo tanto, espero haberlos convencido que este cuestionario para adolescentes es una herramienta que puede ser muy útil en vuestra práctica o para más investigación, y por favor, contáctenme si lo quieren utilizar, ya sea en vuestra práctica o en vuestra investigación. Y este es el proceso que hemos utilizado para la traducción. Es bastante estándar, diría yo. Es un proceso de traducción del inglés al francés, del francés al inglés. Se hizo un repaso y se hizo la conciliación de la versión en francés. Hicimos también entrevistas con adolescentes francoparlantes para convalidar nuestra versión en francés. Hicimos algunos cambios en un tercio de las preguntas y cambios importantes en cuatro. Establecimos que la MBQ en francés se entendió fácilmente por los adolescentes que eran francoparlantes y tenían una gran validez nominal. Por lo tanto, lo podemos hacer en otros idiomas y está disponible en inglés y en francés en la actualidad. Ahora, esto fue todo fantástico y durante el proceso de completar esta investigación. Como muchos investigadores, dedicó horas en la computadora, ingresando datos de manera manual para ver cuál es mi práctica clínica. Y yo pensé una noche, ¿no sería fantástico si hubiera una aplicación que podría ayudar a un adolescente a aprender desde el inicio? ¿Es normal mi menstruación? ¿Y no sería fantástico si esta aplicación también podría ayudar a los investigadores a recabar datos necesarios para ayudar a medir el impacto de este sangrado menstrual abundante? Fue lo que hicimos y me gustaría compartir con ustedes una aplicación que lanzamos en el 2021 que se llama We Thrive. Esta app está disponible solamente en Canadá actualmente y está disponible en Android solamente ahora. Ya se va a utilizar en iOS para Apple y va a estar disponible en las próximas semanas. Si no lo ven en el App Store hoy, no se preocupen, la van a tener pronto y va a ser lanzada en inglés y en francés. Esta app fue creada, yo la creé con la doctora Price, trabajando de manera conjunta con un desarrollador de aplicaciones. Está diseñada específicamente para adolescentes. La intención es ser neutral en cuanto al género. Puede ser utilizada para cualquiera que tiene menstruaciones, independientemente de la identidad. Se puede bajar de manera gratuita y está disponible actualmente solamente en Canadá. Es la única aplicación que puede identificar periodos abundantes según la evaluación de calidad de vida. Por lo tanto, la aplicación tiene algunas características identificadas como importantes para los adolescentes. Incluye un periodo, un countdown, es decir, que hay una oportunidad para hacer un seguimiento de la menstruación, y esto se puede hacer, y cuanto más uno lo hace, más preciso va a ser la predicción. Hay un countdown a la próxima menstruación, o sea, las niñas pueden registrar sus síntomas, como también sus periodos y el flujo de los periodos, el flujo sanguíneo. Muy bien, así es como registran sus periodos. Este es un PIVAC incorporado con emojis de manera divertida para que sean accesibles a los adolescentes. Y de hecho se hace en tiempo real. Hablamos del PIVAC de manera respectiva. Imagínense que los adolescentes, especialmente, hay que traer un pedacito de papel para en el baño, muchas veces no lo hacen para hacer esa verificación, lista de verificación. Tratamos de implementar un PIVAC en este app para que se loguean al teléfono, van al baño y dicen, ah, me parece que sí, mi apósito o el tampón se ve así o asá. Y entonces la app entonces va a empezar a seguirlo en tiempo real. Pudimos integrar una característica en la parte inferior de la pantalla que tiene una copa menstrual que actualmente no está en el PIVAC, pero la copa en sí tiene unas líneas que indican el volumen de sangrado. Por lo tanto, esta app puede seguir e identificar un sangrado abundante según el llenado de esa copa, y por supuesto depende del tamaño de la copa. La aplicación va a generar un score PIVAC al finalizar ese periodo. 100 o más implica que es un periodo abundante. Va a predecir la cantidad de productos, o sea que para que estén
preparados para la próxima menstruación, y cuando los registros están disponibles, se los notifica a los adolescentes para que lo repasen. Así es la función de la predicción del periodo. Cuanto más oscuro esa pelotita en naranja, es más probable que tendrán flujo ese día. Y hay un rango sobre la base de otros periodos registrados anteriores, de qué días utilizar, qué días se puede esperar que va a ser más abundante el periodo. Una app la más divertida según los adolescentes, que son emojis divertidos para indicar si han tenido dolor abdominal, inflamación o cambios corporales durante o alrededor del periodo menstrual. Y también integramos el cuestionario para los adolescentes y lo llamamos un flow check. Las niñas van a recibir una notificación para completar el flow check después de varias menstruaciones, y esta es una evaluación sobre cómo interactúan esos periodos y menstruaciones con su calidad de vida. Todas las preguntas de la AMBQ están integrados en esta aplicación y llevan unos 5 a 10 minutos para completar y para poder completarla en la aplicación. Así que tal vez incluso sea más rápida en la app que en papel. Y ese resultado da un impacto sobre lo que es el menstruado abundante, sobre la calidad de vida. Las preguntas lo abordan. Este es un ejemplo simplemente que pregunta, durante tu periodo más reciente, ¿cuántos días crees que tuviste sangrado? La cantidad de días. Y similar al PIVAC, van a calcular una puntuación con el flow check. Si el score es 30 o más, indica que pueden ser periodos posibles, abundantes, según lo que les mostré anteriormente. Y lo interesante de esta aplicación es que una vez que uno recibe esa página que dice, parece que tal vez puedes tener menstruaciones abundantes, ¿qué hacemos al respecto? La app va a dirigirlos a clínicas de la zona que tienen prestadores, que tienen interés y experiencia en adolescentes. Esta es una característica singular de la aplicación. Yo quería que haya algo que diga, no solamente así tenés menstruaciones abundantes, sino qué hago al respecto. Por supuesto, hay una lista de preguntas frecuentes que han sido presentadas al equipo por adolescentes. Las actualizamos con respuestas basadas en la evidencia, recursos para que los adolescentes tengan información sobre trastornos de la coagulación, qué significa tener un trastorno de la coagulación, y opciones para menstruaciones abundantes. Por lo tanto, si estamos en las redes sociales, y si tienen la oportunidad de darnos un like o seguirnos en las redes sociales, realmente ayudaría para la adopción de esta aplicación WeThrive. Tratamos de utilizar oportunidades para educar sobre los temas menstruales y también resaltar características de la aplicación. Y con esto, acá está el Instagram, aquí lo tenemos, todo en pantalla. Pude estudiar el impacto de la aplicación en adolescentes que menstruan. Esto fue publicado recientemente en octubre, y por lo tanto, una de mis estudiantes realizó un estudio cualitativo con adolescentes que menstruaban, hizo entrevistas que tenían periodos abundantes y no abundantes con respecto al uso de la aplicación. No voy a hablar en detalle, pero esencialmente generamos 5 temas que describen el impacto de WeThrive, esta aplicación en adolescentes que menstruan. Unánimemente, las usuarias identificaron que esta aplicación WeThrive los ayudó a tener un mejor entendimiento de su menstruación, especialmente el seguimiento de síntomas, que ayuda para entender los periodos. Aquellos que tenían preocupación sobre su salud utilizarán las características clínicas o leer las preguntas frecuentes, y todos creyeron que la aplicación tenía buenas características visuales, fácil de usar, y que no hubo ninguna preocupación respecto de su confiabilidad y también la de los datos al usar esta aplicación. Nuestro trabajo en marcha será justamente de construir esta aplicación para que esté en manos de todos los adolescentes, para que nadie tenga que preocuparse si su periodo o menstruación es normal. Vamos a hacer más trabajo para ver la capacidad de respuesta a través del cuestionario. Seguiremos traduciendo el AMBQ en otros idiomas para que sea accesible a los investigadores clínicos a nivel mundial, y por supuesto para utilizar la aplicación para informar a los adolescentes y a todos respecto de su salud. Mucha gente, debo reconocer a mucha gente, especialmente a la doctora Price,
que ha sido mi mentora contundente y me ha guiado a través de todo este proceso. Ya es una década de trabajar juntos. Aprendí tanto de ti, ha sido un gran placer. CPTHN, por supuesto, la Sociedad Canadiense de Hemofilia con sus recursos, y también quiero decir que la mayoría de los reconocimientos están aquí, la mayoría son mujeres, o sea, trabajemos con ellas, estemos con ellas, y simplemente es tan inspirador ver la interacción hoy en el Día de la Mujer. Muchísimas gracias, y por supuesto puedo responder preguntas durante ese periodo. Gracias. Muchas gracias, fue un trabajo impresionante. Veo que están entrando preguntas por el Q&A, por las preguntas y respuestas. Ahora, como les prometí, vamos a, es- van a escucharnos a nosotros tres para hablar de cómo podemos utilizar estas herramientas para hacer nuestro propio cabildeo. Quisiera presentar ahora a las participantes. Aysat Aidarbekova es una joven madre de un niño con hemofilia que tiene 10 años de edad. Tiene inhibidores graves. Ella ha estado involucrada en la Sociedad de Hemofilia de Kirguistán durante los últimos 9 años y desde 2019 trabaja como voluntaria a nivel internacional, incluso trabajando como embajadora del Comité Juvenil de la EHC, así como en el programa de hermanamiento de jóvenes de la Federación Mundial de la Hemofilia entre Italia y Kirguistán. Actualmente forma parte del Comité de Mujeres y Niñas con Trastornos de la Coagulación de la FMH, y la siguiente presentadora va a compartir su historia, Amanda Brito del Pino, portadora asintomática de hemofilia A grave y madre de dos hijos, uno de los cuales tiene hemofilia A grave. Desde 2017, Amanda colabora activamente como voluntaria con la Asociación Uruguaya de Hemofilia. En 2018 recibió la beca Susan Skinner, que le permitió liderar actividades e iniciativas para mejorar la atención de las personas con hemofilia en Uruguay, incluido el plan de acceso de 2021 a nuevos tratamientos para los pacientes pediátricos. En 2022 se unió a la Coalición de las Américas participando en su programa de becas en Estados Unidos, y ahora forma parte del Comité de Mujeres y Niñas con Trastornos de la Coagulación de la FMH. Y les cuento un poco acerca de mi propia experiencia. Aisat, ¿quieres empezar tú a compartir tu experiencia? Sí, hola, ¿me escuchan bien? Feliz Día Internacional de la Mujer. Es un verdadero placer estar aquí. Pido disculpas por mi inglés. Voy a hacer todo lo posible por hacerme entender. Sora Isat, de Kirguistán. Tengo 34 años de edad. Tengo un hijo de 10 que ha estado luchando con su diagnóstico y tratamiento, porque en Kirguistán, antes del diagnóstico, no había acceso al tratamiento. No había factor 8 ni factor 9 y era muy difícil cubrir los periodos de hemorragias. Desde ese momento entiendo, yo soy madre soltera y había hay mucha estigmatización en los países de Europa Central. Siempre se culpa a las madres que les pasan los genes a sus hijos, y muchas familias lo sienten, y muchas madres solteras tienen que enfrentar esta crítica pública. Pero cuando empecé a hacer cabildeo por mí misma, fue un momento muy difícil, pero ahora puedo ver muchos cambios, porque cuando empezamos a defendernos y no esperamos que sean otros los que nos defiendan, y no estamos solamente ahí para sobrevivir, vemos entonces que si no hay acceso y son eventos con inhibidores, sabemos que se hace muy difícil vivir. Además, había una fobia a las agujas porque recibíamos tratamiento día por medio. Decidí aprender más y comenzar a compartir mis historias en línea en Instagram, y empecé a enterarme de las historias de otras madres
Había mucha información en inglés, ruso u otros idiomas. No encontraba información en ruso y empecé a aprender inglés. Ahora hablo inglés gracias a mi hijo, pero puedo decir cosas buenas ahora. Tengo muchos amigos de todo el mundo. Hay mucho estigma y las personas a veces tienen que ocultar su diagnóstico. Después de saber del diagnóstico de hemofilia, a veces somos muy tímidos y después de aprender a hacer cabildeo, a defenderme y a participar en talleres, empecé a entrenar a nuestros jóvenes. El primer año solamente estábamos yo y una portadora. Empezamos a enseñar lo que habíamos aprendido de otros países, empecé a compartir lo aprendido y fue una muy buena experiencia porque las personas empezaron a ser más abiertas más abiertas de mente y a explicar lo que les pasaba, a alzar la voz. Y después de 3 años podemos ver que se involucraron más chicas con nuestro trabajo, nos ayudan a defender, a hacer cabildeo a favor de la comunidad de trastornos de la coagulación. Fue muy bueno tener a chicas de la Academia de Medicina. Una de ellas tenía un trastorno de la coagulación, estaba muy activa, sus amigos trajo a sus amigos que empezaron a ayudar y aprendieron más, y así empezamos a ayudarnos entre todos. El año pasado hicimos este taller en Italia, fue el primer proyecto y tuvimos 16 personas más que participaron. Aprendimos de países más desarrollados sobre cómo hacen los proyectos, cómo hacen el cabildeo, cómo se defienden a nivel internacional o frente al gobierno. Aprendimos a conectarnos y a comunicarnos con los políticos. Esto tuvo un gran impacto y nos permitió ser más fuertes y participar y ver todos estos mensajes, ocuparnos de los mensajes que recibíamos. Y el año pasado se hizo el programa de hermanamiento de jóvenes, en especial para mujeres con trastornos de la coagulación. Tuvimos más de 70 estudiantes de medicina que vinieron a capacitarse. Desarrollamos con la FMA una campaña enfocada en que las mujeres también puedan tener trastornos de la coagulación. Como les dije, no hay mucha información en la lengua rusa o kirguís, así que utilizamos imágenes y fotos para que pudieran entender, incluso para estudiantes de medicina o trabajadores de medicina. Esto fue algo nuevo. Había muchos otros pacientes que necesitaban atención. Muchas otras personas se ocuparon de esto. Fue bueno ver otros estudiantes que estaban interesados en la hematología, en especializarse en hematología. Nuestro objetivo era tener más hematólogos en el país, porque nos faltan profesionales de la salud, sobre todo en zonas rurales. La doctora Omrova mm, y la doctora Mary Eralieva dio unas clases muy buenas, que fueron muy interactivas. Teníamos todos estos folletos, también hubo entrevistas. Terminamos este hermanamiento de jóvenes, que fue un evento muy productivo.
Próxima, por favor. Quiero decir que a veces vivimos con muchos estereotipos. Yo soy intérprete profesional de lengua coreana y tenemos muchos voluntarios que vienen a enseñar a zonas rurales. Y hubo un evento en que uno de los proyectos era educar a las niñas de la escuela durante un periodo. Y esto fue muy bueno. Los padres se quejaron de que esto no debería enseñarse en las escuelas y por lo tanto resultó difícil conseguir permiso para dar estas clases en las escuelas. Creo que tenemos que luchar, tenemos que aprender que esto es algo normal y a veces tenemos que, como todas tenemos hijas, tenemos que analizar su sistema de higiene y que esto no quede oculto en casa. Yo veía la imagen de los productos sanitarios. Bueno, en las zonas rurales seguimos teniendo este problema y es muy bueno compartir estas historias que ayudarán a mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos de la coagulación. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y si tienen preguntas, estoy encantada de responderlas. Amanda, adelante. Puedes compartir tu experiencia. ¿Me escuchan bien cada uno en su idioma? ¿Me escuchan bien? Amanda está hablando en español y estamos interpretando a todos los idiomas. Elijan el canal español quienes hablan español. Fíjense en el chat, por favor. La interpretación ahora es al inglés.
Amanda, muchísimas gracias. Gracias, Aisat y Amanda, por compartir sus historias personales. No siempre es fácil exponerse y no siempre es fácil hablar de los síntomas y los desafíos que enfrentamos, pero ambas han avanzado muchísimo y han tenido mucho éxito. Y eso es gracias al cabildeo que hicieron ustedes mismas. Gracias entonces por compartir sus historias. Y ahora me toca hablar de mí. Siempre es un poco incómodo. Miren, preparé esto porque creo que de esto se trata. Es interesante. Habitualmente me enfoco cuando cuento mi historia y me enfoco en mi papá cuando yo era chica. Él tenía hemofilia y cuando yo fui madre, ese foco cambió porque me enfoqué en mis hijos. Yo hablo de mi hijo que también tiene hemofilia o hablo de mi hija que no tiene, que no está afectada, no es portadora. Este es el cambio que hice en mi vida. Hoy solo voy a hablar poquito de mí. Me enteré de que era portadora de hemofilia B cuando estaba en la escuela secundaria a los 16 años. Y ustedes dirán, bueno, pero tu padre tenía hemofilias, obvio que eras portadora. Bueno, yo hice un documento sobre la enfermedad de las enfermedades hereditarias y aunque mi padre tenía hemofilia, él no sabía de la herencia porque no tenía la educación necesaria y nunca había ido a un centro de tratamiento de la hemofilia, aunque vivía en los Estados Unidos, no sabía que existían. En mi, figuraba en mis antecedentes que mi padre tenía hemofilia. Incluso cuando les pregunté a mis médicos sobre mis síntomas, que tenía hematomas, sangrados nasales, sangrados en la boca después de operaciones odontológicas, tenía muchas hemorragias y menstruaciones muy abundantes. Cuando fui diagnosticada con anemia severa al comienzo de mis 20 años, me dijeron, yo me di cuenta, lo que me dijeron es que tenía que comer más espinaca, dejar de ir a tantas fiestas y cuidarme más. Incluso después de tener sangrados, después de una cesárea con mis hijos, que tuve que ser rehospitalizada debido a las hemorragias que no se resolvieron, y incluso ahí esto no se planteó, aunque aparecía en mi historia clínica que había hemofilia en mi familia. Desde ese momento tuve mi rol en la Fundación Nacional de Trastornos de la Coagulación y empecé a participar en la Federación Mundial y he aprendido tantísimo, he aprendido muchísimo acerca del autocabildeo. Yo soy una defensora nata, defiendo a todos, hago un trabajo fantástico, pero hacía mal trabajo en defenderme a mí misma. Y a través del autocabildeo y de este aprendizaje, aprendí acerca de las herramientas de evaluación de las hemorragias, pero yo nunca lo había usado para mí. Y entonces de lo que me ocupaba era de que los otros las utilizaran. Y la Fundación Nacional de Trastornos de la Coagulación creó una herramienta que se denomina Better You Know, que la pueden encontrar en nuestro sitio web, en bleeding.org. Yo vi esa herramienta, sé que la conozco, sé, la presenté, hablé de ella y sin embargo no lo aplicaba en mí. A los 59 años, hace 2 años, fui diagnosticada como una portadora sintomática. La primera vez que tuve un diagnóstico, la primera visita clínica fue en 2023 para prepararme para una cirugía, para reparar mi pie, el pie derecho, de todos esos años de sangrados no tratados. En enero este año tuve mi primera visita abarcativa, integral, porque ahora tenía un diagnóstico. Tuve diferentes factores, cuatro, en mi vida, todos han sido distintos, el uso de factores en los rangos leves y normales, 30, 60, 78, 80%, no en ese orden, pero esos eran los diferentes niveles de factor que tuve. Y cuando esto lo compartí con los hematólogos, me dijeron era porque el ensayo no fue correcto, que no podía ser que mis niveles de factor podían haber fluctuado tanto. Bueno, estamos empezando a aprender y estamos empezando a entender
que las mujeres y las niñas, y nuestros niveles de factor pueden y de hecho fluctúan. También siempre tengo este síndrome del impostor, ¿no? Y siempre digo, a ver, ¿merezco acceso al tratamiento y la atención? Aún ahora me lo digo. Más recientemente decidí hacer lo siguiente, dudé. ¿Qué hago? ¿Debo cabildear por algo o no? Y dije, pero ¿cómo? Pero esta es una herramienta perfecta. Debo sentarme y entonces hacerla. Vamos a ver cuál es mi evaluación de sangrado. Y en este BAT en particular, de 0 a 5 la puntuación era normal y yo tenía una puntuación de 22 en este BAT. Y esa puntuación me confirmó, me reafirmó que yo debería estar cabildeando para mi propio acceso al tratamiento y atención. Así que pensé en mi propia experiencia para decirles a todos y alentarlos a que por favor compartan, si son prestadores de salud, la persona que están viendo, que pueden tener menstruaciones abundantes, tal vez algún portador, una portadora que nunca pensó en eso, pídanle que este cuestionario reconfirma y es una herramienta perfecta para que yo esté firme con respecto a mi diagnóstico. Y como actualización, la semana pasada tuve la primera infusión de hierro, porque ¿saben qué? Porque sigo siendo anémica después de todos estos años y ahora tengo una dosis de factor que tengo en mi casa por si tengo algún sangrado y también para llevarlo cuando viajo a países que tal vez no tengan acceso a atención y tratamiento. Así que les digo a todos que esto es un avance, pero por supuesto tenemos un largo camino todavía por recorrer. Muchísimas gracias. Próximo. Esto es un recordatorio para todos ustedes que por favor en el Q&A, en el casillero de preguntas y respuestas, que coloquen sus preguntas. Veo que hay algunas. Vayamos a la próxima transparencia. No, una más atrás, por favor. Vamos ahora a las preguntas y respuestas, que tenemos un poquito de tiempo todavía para que todos los presentadores se acerquen. Y doctora Price, gracias por estar aquí también, porque sé que estuvo muy involucrada en el trabajo que se ha realizado y es un placer tenerla aquí. Vamos a ir entonces a la primerísima pregunta. ¿Hay algún programa, y yo tengo la misma pregunta, de tener la aplicación WeThrive disponible fuera de Canadá? Porque les digo que es increíble esta herramienta, verdaderamente. Muchísimas gracias. Bueno, este es mi sueño, en realidad, como la visión que tenía de esta app es que esté en manos de todas las adolescentes del mundo. Y tengo que ser muy transparente, ¿eh? Porque es un gran desafío realmente de llevar esta aplicación fuera de Canadá. Una gran parte de esto es por la financiación y otra parte tiene que ver con la privacidad, la confidencialidad de los datos y el almacenamiento, leyes en diferentes países, ¿no es cierto?, que gobiernan esto. Yo, por supuesto, no soy experta en esto. La quería lanzar en los Estados Unidos y lo quería hacer con mucho fervor, pero después de que la Corte Suprema haya hecho este tema con el Roe, ¿no es cierto?, anulara, revirtiera ese fallo. eh, Todos los datos que se recaban por WeThrive se almacenan de manera muy segura en un servidor basado en Canadá. Por supuesto, no vendo los datos para a nadie porque es confidencial, está encriptada, por supuesto. Y de hecho, hice un poco de anuncio en redes sociales en su momento y veo un aumento en la adaptación, perdón, en la adopción de WeThrive. Otros han bajado otras aplicaciones y están utilizando WeThrive. Esto es algo a favor mío, es importante que todos aquellos que tienen menstruaciones y que viven en Canadá tengan acceso a esta aplicación. eh, con datos seguros. En el futuro, por supuesto, me encantaría que esté disponible en otros países. Si ustedes pertenecen a un país donde creen que quisieran hacer el cabildeo para esta aplicación, podemos trabajar de manera conjunta. Estoy abierta a reunirnos. Parte del desafío va a ser, bueno, necesito gente en esos países que puedan hacerlo y tener en cuenta la confidencialidad y la legislación en este sentido. Claro que lo quiero hacer, pero por supuesto va a llevar un tiempo. Muchísimas gracias.
he visto algunas cosas, porque las cosas están cambiando en los Estados Unidos, como sabemos, y de hecho he visto grandes preocupaciones respecto del acceso a datos por parte de la gente. Entiendo, te entiendo muy bien y entiendo que esto nos preocupa, en especial cuando las mujeres y niñas como también el impacto de diferentes intervenciones que podamos hacer o que debemos hacer en esas decisiones entre nosotros y nuestros prestadores, tener esos datos, de hecho, potencialmente puede ser dañino. Así que gracias y reconozco primero y principal tu atención al respecto, tu dedicación al respecto, pero también es cierto, yo también quiero trabajar al respecto porque quisiera que esté disponible en otros lugares. Así que sí, veamos cómo lo podemos hacer. La segunda pregunta es, ¿cómo podemos manejar? Esa es otra pregunta. Estos factores, estos temas de sangrado abundante en mujeres que tienen deficiencia del factor 7. John, ¿quieres que yo aborde esta pregunta? Sí, 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 claro que sí. Si no te importa, claro que sí. Bueno. Mi nombre es Vicky Price, como dijo John, soy, sí, hematóloga pediátrica en Canadá, no de adultos. Y debo decir que mi recomendación en este caso sería hablar, por supuesto, con los prestadores de salud, pero más específicamente si tienen un centro de tratamiento de la hemofilia en su zona que contáctense con ellos. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces aún hematólogos que no trabajan en los trastornos de la coagulación no conocen el tratamiento de este tipo de trastornos específicos. Esa sería mi primera recomendación. Y en segundo lugar, y ya más específicamente, existen diferentes tipos de fármacos disponibles, por ejemplo, para trastornos plaquetarios, dependiendo, por supuesto, del tipo de trastorno y la severidad de ese sangrado. Con estos trastornos de plaquetarios, creo que los fármacos orales pueden tomarse por vía oral, como el ácido tranexámico, otra inyección que puede darse de manera subcutánea y obvio hay transfusiones de plaquetas que se indican para algunos de los trastornos plaquetarios. En cuanto a la deficiencia del factor 7, una vez más depende de la severidad de esa deficiencia y diría más específicamente de la severidad del sangrado que uno tiene. El ácido tranexámico es muy útil en estos casos, pero también hay infusiones de hierro para el factor de reemplazo del factor 7. Esto lo he visto en algunos de mis pacientes. También debo decir, de manera más general, que tal vez trabajar de manera conjunta, en colaboración con los ginecólogos, em, con los ginecólogos pediátricos, aquellos que yo veo con sangrado menstrual abundante, con ambos trastornos, los derivo a mi colega ginecólogo pediátrico y me ayuda esta ginecóloga con indicaciones, recomendaciones para muchos de estos temas que pueden ser muy útil, incluso con los sangrados normales. Muchísimas gracias. Y veo que la doctora Davis tiene algo que comentar. Sí, desde un punto de vista ginecológico sabemos que el coil hormonal la bobina hormonal puede ser muy beneficioso en adolescentes. El coil viene en diferentes tamaños, es un dispositivo pequeño que se coloca en el útero y otros para los adolescentes es un poquito más pequeño, claro que sí, y son maneras muy eficaces, incluso para cambiar un poco digamos, el momento de la menstruación, ¿no es cierto? Y pues, esto reduce, por supuesto, la abundancia, pero incluso puede detener el sangrado, así que es algo para considerar también. Bueno, muchísimas gracias.
Y ahora voy a pasar a una de las preguntas respecto de cómo puedo acceder a esta herramienta de evaluación de sangrado. Lo que yo hice, y yo simplemente fue al doctor Google, ¿no es cierto? Y lo tipié y puse herramientas de evaluación de sangrado y hubo varias que aparecieron. Yo creo que en el self-BAT, esto puede ser en el auto evaluación, ¿no es cierto? Busquen un BAT, un BAT, ya sea la Fundación del Trastornos de la Coagulación. Canadá, de hecho, tiene una herramienta de autoevaluación muy buena, que es la que yo utilicé, es la canadiense, porque de hecho yo había utilizado la herramienta Better You Know, mejor saberlo, pero uno puede tipearlo para el AutoBAT. Imprímanlo o hagan un screenshot, una captura de pantalla, para llevarlos con ustedes cuando vayan a su cita médica para que vean no solamente la herramienta que utilizan, sino cuáles fueron los resultados. Y esto puede ser muy útil. No sé si algunos de los presentadores tiene algo más para agregar a lo que acabo de decir o a lo que se dijo. Muchísimas gracias. Y doctora Price, sí, simplemente quiero agregar a este comentario, yo creo que es tan importante con todas estas herramientas, así como las conocemos, y nosotros hemos tenido con la AMBQ, cuando traducimos a los diferentes idiomas, es importante porque hay una traducción transcultural y con validación que ocurre, porque lo que acaba de decir es tan cierto que de hecho existen diferencias culturales y de idioma que deben incluirse en estas herramientas para que éstas sean eficaces y además útiles en diferentes comunidades. Totalmente cierto. Y muchas gracias. Tenemos tantas preguntas todavía por abordar, pero solo nos quedan pocos minutitos. Por lo tanto, me gustaría formular la última pregunta y después tenemos algunas cositas más para abordar hoy. No sé si esto es posible, de hecho, pero uno de nuestros asistentes contó y dijo que son muy inspiradoras estas historias. Si nos pueden decir algo sobre qué pasa luego del embarazo, por ejemplo, luego de dar a luz. Quisiera preguntarle a los presentadores si de hecho estas herramientas relacionadas con la salud, de calidad de vida, pueden realmente hablar sobre esta situación de salud mental para las mujeres que tienen trastornos de la coagulación. ¿Hay herramientas que se han utilizado que creen que son excelentes, que se hayan visto? ¿Puedo responder? Sí, claro que sí. Bueno, yo hice mi propia investigación analizando los resultados de la calidad de vida en mujeres con endometriosis. Es un área muy interesante. Hay una asociación con endometriosis y trastornos de coagulación y esto tiene un impacto en la calidad de vida. De hecho, creo que hubo dos cuestionarios más cortos. Ahora no me acuerdo si era el PIC score o algo así, algo parecido, muy validada esa herramienta
de puntuación, que incluya aspectos de salud mental. Así que sí, creo que hay cosas disponibles, tal vez no específicamente para lo que sería una menstruación abundante. Tienen que desarrollarse, claro que sí, la evaluación de las mismas. Necesitamos una app tal vez global o mundial para evaluar no solamente la calidad, sino el impacto en la calidad de vida, incluyendo también la salud mental. Muchísimas gracias. Yo creo que esto fue muy importante entender. Y no terminamos con nuestro trabajo, porque hablamos también de seguridad en el trabajo. Quiero agradecer a todos los presentadores y pasamos a la próxima transparencia. Quisiera anunciar, porque algunos han escuchado, del probe, este instrumento que se ha utilizado para la hemofilia, utilizado ampliamente también en varones y niños con hemofilia. Ya es el momento de que probe se amplíe a las mujeres y niñas. Juntémonos para la investigación y el tratamiento de trastornos de la coagulación. Si escanean este código QR, pueden participar en este estudio PROBE, pueden compartir su propia experiencia de calidad de vida y salud mental y ayúdennos a recabar esta información tan importante. De hecho, este estudio PROBE es vuestra oportunidad de que se escuche vuestras voces. Eh, Saquen una captura de pantalla si quieren de esto, compártanlo con la gente en su comunidad, pero también hagan la encuesta, el sondeo. Próxima. Y un recordatorio. El día de la hemofilia es el 17 de abril y el enfoque de la FMH es que las mujeres y las niñas también sangran y lo celebro a nivel internacional porque es tan importante que ha hecho la FMH. De hecho, fue nuestro mensaje subyacente este año y en Washington, D.C. en este momento, ayer precisamente, con 420 personas que cabildearon yendo a Washington, D.C. para compartir este mensaje y hablar de por qué las mujeres son importantes. Ya no nos van a dejar de lado y nuestra presencia es una presencia valiosa. Y no se olviden también de ahora tenemos, por supuesto, la cumbre de la atención integral de la FMH. Hay tantos desarrollos nuevos en los trastornos de la coagulación y también los trastornos musculoesqueléticos. Está abierto para todos. Y con esto, a las 9:30, en el este de Estados Unidos, les digo que ya hemos terminado con el webinar. Feliz Día Internacional de la Mujer y de la Niña y abrácense, cabildeen con ellos, junto a ellos y juntémonos para hacer esta diferencia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Federación Mundial de la Hemofilia. Gracias a todos.